El Génesis arranca con una de las frases más famosas de todos los tiempos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya con eso te tiran el spoiler más grande de la historia. Nada de ir de a poco, nada de suspenso. Directo, ¡pum! Todo empezó acá. Claro que nadie estaba filmando ni transmitiendo en vivo. No había un influencer diciendo, «Hey gente, acá estamos viendo aparecer la luz, no olviden darle like». Todo esto fue escrito muchos siglos después por los israelitas, un pueblo que vivía entre guerras, desiertos y exilios, tratando de responder la pregunta que todavía nos quita el sueño. ¿De dónde venimos? ¿Y por qué el mundo es tan complicado? Pero ojo, este relato no cayó del cielo por arte de magia. Los israelitas convivieron con historias de otros imperios antiguos, como los babilonios y sumerios. Una de las más famosas era el Enuma Elish, un poema donde los dioses se peleaban, monstruos gigantes formaban la tierra y los humanos aparecían casi por accidente. Los israelitas tomaron inspiración de estos relatos, pero los reinterpretaron a su manera. Un único Dios que organiza el universo con intención, no con violencia, sino con su palabra, dando sentido a un mundo caótico. Si les interesa que hagamos un video explicando el Enuma Elish, dejen su like y lo preparamos. Antes de que comience la creación, todo estaba en un estado primitivo. El cielo y la tierra existían, pero la tierra no tenía forma, estaba vacía y cubierta de agua, y la oscuridad reinaba por todos lados. Nada definido, solo un caos total que necesitaba orden. Este sería nuestro día cero, el preludio antes de que Dios empiece a organizar el universo. El primer día arranca con un clásico, hágase la luz, y de repente todo iluminado. Nada de sol todavía, ojo, solo luz en bruto, como si alguien hubiera enchufado el universo. Con eso quedó marcada la diferencia entre día y noche, y de paso nació el tiempo. Desde ahí la vida empezó a moverse en turnos, tarde, mañana, y sí, según el Génesis, el día empieza al revés. Primero la tarde, después la mañana. Un calendario divino que seguro confundiría a cualquier reloj moderno, pero bueno, quedó firmado en el acta de creación. En el segundo día, Dios hace la primera gran obra de plomería, separar las aguas de arriba de las de abajo, y en el medio de esa división surge el firmamento, o sea, el cielo. En ese entonces se creía que el cielo era como una enorme cúpula que sostenía aguas encima de la tierra, como si hubiera un techo lleno de lluvia listo para caer en cualquier momento. No era exacto científicamente, pero les daba sentido a tormentas, ríos y al caos acuático que los rodeaba. En el tercer día, la tierra firme hace su aparición. Dios reúne las aguas en un solo lugar y deja que aparezca lo seco, montañas, llanuras y valles. Luego crea plantas y árboles que den fruto y semillas, como un primer jardín botánico del mundo. Todavía no había sol ni luna, pero ya había vegetación suficiente para darle color y vida al planeta. El cuarto día trae luz decorativa y funcional. Dios pone el sol para gobernar el día, la luna para la noche y algunas estrellas para embellecer el cielo y marcar estaciones y años. Porque si vas a crear un universo, al menos que quede bonito. Al quinto día, los mares se llenan de peces y los cielos de aves. Todos reciben la consigna, fructificad y multiplicaos. Es decir, reprodúzcanse sin miedo, que el planeta es enorme. En el sexto día, la tierra se llena de animales, los útiles, los salvajes y hasta los que nadie querría en su patio. Entre ellos estaban las bestias de la tierra, que para los hebreos eran leones, lobos y elefantes. Aunque seamos sinceros, todos estamos imaginando un T-Rex. Y finalmente llega el plato fuerte, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Aquí surge la gran incógnita. ¿Dios se peina? ¿Usa sandalias? ¿Le ganaría a Goku en una pelea? Lo que sí queda claro es que el ser humano ocupa un lugar especial, encargado de cuidar la tierra y ser el punto culminante de toda la creación,
aunque por ahora seguimos hablando de la humanidad en abstracto. La historia de Adán y Eva, los primeros humanos tal como los conocemos, llega un poco después, cuando Dios decide darles nombre, forma y lugar en el jardín del Edén. En 6 días estaba todo armado, y el séptimo descansó. Ahí nació el concepto del fin de semana, porque si hasta Dios necesitaba tirarse un rato a descansar después de semejante obra, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? De hecho, de ahí salió el Shabbat, el día de descanso sagrado que los judíos siguen hasta hoy. El Génesis no es un manual científico, es fe, identidad cultural y storytelling épico. Fue escrito para dar esperanza en medio de la adversidad y recordar que, incluso en un mundo caótico, todo tiene un plan y un propósito. Y si creen que esto ya es intenso, prepárense. La historia de Adán y Eva apenas comienza, y con ella llega el primer drama humano de la historia. Si te gustó esta primera parte, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo recreado por IA.